Ley de Ampère. La circulación de la inducción B del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la suma algebraica de las corrientes enlazadas por el contorno multiplicadas por la permeabilidad del espacio libre. Permeabilidad. Otra vez, la circulación de la inducción B del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la suma algebraica de las corrientes enlazadas por el contorno multiplicadas por la permeabilidad del espacio libre. El campo magnético es un campo angular en forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en cada punto, cada uno de estos puntos, es tangencial. O sea, tangencial toca en un solo punto a 90 grados al círculo que encierra esta geometría. El campo disminuye inversamente a la distancia del conductor. Ley de Ampère es relativamente simple, es lo que hemos estado platicando aquí. Fluye la corriente, genera esta inducción magnética. En este caso lo estamos dibujando, esquematizando a 90 grados con una geometría circular, ¿va? Para entender esta geometría que genera el vector B de inducción magnética, nos apoyamos en algo que es muy socorrido y que se conoce como regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. El pulgar indica la dirección de la corriente. ¿Va? El pulgar. Y alrededor del conductor, vamos a poner aquí el conductor. Entonces, si la corriente fluye como está ahorita de abajo hacia arriba, yo coloco mi pulgar en esa dirección y entonces a 90 grados en la dirección de mis dedos, se está concatenando, se está creando este vector inducción magnética con esta geometría y mis dedos así, de esta manera, ¿sale? Regla de la mano derecha. Si la corriente eléctrica fluyera de arriba hacia abajo, entonces tendría que ponerlo al revés y la corriente estaría, el vector inducción magnética estaría saliendo, ¿no? En esta forma de la pantalla, ¿vale? Entonces, esto nos ilustra mucho cómo voy a imaginarme esta geometría de la inducción magnética B cuando está fluyendo la corriente eléctrica a través de un conductor, ¿vale? Regresamos, la ley de Ampère. Ya dijimos, ustedes que están iniciando en bachillerato, que este operador matemático lo van a estudiar en un par de años, cuando estén terminando el bachillerato. Es una integral curvilínea. Esto quiere decir que es una integral, o sea, es una sumatoria de todos los pedacitos que contribuyen a este vector inducción magnética a lo largo de esta trayectoria. Esta es una diferencial de L. L es una longitud. Entonces, a lo largo de esa trayectoria, cada uno de los pedacitos de esto es un concepto matemático que, repito, lo van a ver cuando estén en un par de años terminando el bachillerato, ¿vale? Pero ahorita lo vamos a desglosar para que ustedes lo puedan entender y no tengamos problema para el álgebra, la matemática que manejamos en el primer año de bachillerato, en cuarto año de bachillerato, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la inducción magnética. Este es un operador matemático que se conoce como integral curvilínea, que me encierra en una geometría que empieza en un punto y se cierra en otro punto,
y esta geometría es la que nos está generando el paso de esta corriente eléctrica. Y noten que este vector inducción magnética está asociado a una permeabilidad del material. En este caso estamos poniendo la permeabilidad del vacío, pero la permeabilidad magnética, como la vamos a ver, depende de las características de la materia, de las características que tengamos del medio en donde se está generando esta geometría. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer ahorita el cálculo. Vamos a tratar de calcular el vector inducción magnética en este punto A, ¿vale? Observamos que se encuentra una distancia R de el conductor, y como ya lo hemos estado platicando en las clases anteriores, esta geometría de círculos concéntricos la estamos tomando a 90 grados con respecto a mi distancia del punto A, y esa le estamos llamando R. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos I, la corriente que fluye por este conductor, ¿va? Entonces vamos a resolver este operador matemático. La integral me proporciona, digamos, la suma de toda la trayectoria de esta geometría, que es esta geometría que encierra a la corriente, ¿sí? Si yo trazara una geometría fuera, o sea, vamos a imaginar que yo coloco mi conductor aquí, ¿vale? Y yo trazara una geometría fuera del conductor, digamos, esta geometría aquí así, ¿no? Vamos a pensar que yo empiezo aquí, me voy por esta trayectoria que sería una diferencial de L, esta longitud, ¿sale? Aquí está el conductor, este puntito negro que ven es el conductor, pero mi geometría que estoy encerrando está fuera del conductor, o sea, no está encerrando al conductor. Entonces, cuando yo resuelva este operador matemático, pues aquí me va a dar 0 porque no estoy encerrando ninguna corriente. Dicho de otro modo, no hay ningún efecto porque la suma de aquí se regresa, pues se eliminan, y entonces no tendría yo este efecto que estoy igualando a la permeabilidad con la corriente. Estaría igualado a 0. ¿Sale? Por otro lado, si yo dibujara no un círculo, sino vamos a imaginar que aquí está mi conductor visto de punta, y yo alrededor tuviera una geometría como esto, ¿sale? Pues no hay problema. Ese es lo poderoso del cálculo diferencial integral, que yo podría, a pesar de que es una geometría bastante rara, este operador matemático me garantiza que yo puedo conocer toda la trayectoria, ¿sale? Por eso esta generalidad me es muy útil. En nuestro caso, pues nuestra trayectoria, lo estamos poniendo, es un circulito. Déjenme borro esto. Nuestra trayectoria es un circulito, de manera que no tenemos más problema, porque ya sabemos que esta trayectoria le llamamos perímetro, y es en efecto esto, ¿no? O sea, es 2 veces pi por el radio. Estamos ya definiendo esta trayectoria, y en el momento que yo ya defino esta trayectoria y ya la puedo calcular, pues elimino este operador matemático, que es un operador matemático genérico. Como les digo, si mi geometría yo la pongo fuera del conductor, que no estoy encerrando a la corriente, pues aquí me daría 0, como el dibujito que puse. Por otro lado, si la geometría fuera una locura de geometría, no hay problema. El operador matemático me garantiza que este operador matemático es capaz de encontrar el valor cuantificado de esa geometría. En nuestro caso, esta geometría es un círculo, y este perímetro lo conocemos desde la primaria, 2πr, ¿vale? De tal manera que ya resolvimos el operador
matemático que van a ver ustedes en sexto año. Y tengo ya nada más inducción magnética encerrada en esta geometría, sale igual a la corriente que fluye por el conductor y la permeabilidad del medio, que en este caso estamos poniendo la permeabilidad del vacío. Despejamos, o sea, pasamos esto, no tiene más chiste, esto pasa dividiendo, ¿estamos de acuerdo? Pasa acá dividiendo, y ya tengo la posibilidad de calcular en el punto A, en este punto A, mi valor de la inducción magnética. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo como un ejercicio porque finalmente también van a tener ustedes ejercicios que resolver. Dice calcular la inducción magnética en el punto A, este es el punto A, situado a 2 centímetros de un conductor. Este es un conductor muy largo. Ahorita estamos imaginando que es muy largo, es el conductor, sale, y está situado a 2 centímetros. Aquí esta R va a valer 2 centímetros de un conductor por el que fluye una corriente de 3 amperes. Es decir, por esta van a pasar 3 amperes. De manera que ya conocemos la permeabilidad del vacío. Aquí vamos a poner 3 amperes. Y esta, recuerden que esto hay que ponerlo en metros. Vamos a sustituir 2 centímetros. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y su solución. Como les repito, tienen que ejercitar su calculadora, ejercitar la notación científica, no tiene más problema. Pi dividido entre pi nos queda la unidad, 4 entre 2 nos queda 2, de manera que esto no debe de crearles ningún conflicto a la hora de resolver este tipo de ejercicios. La solución me está dando 3 por 10 a la menos 5. Como lo vimos también en la clase anterior, tendría este 3 la casilla número 5 después del punto decimal, o sea, sería punto 1, 2, 3, 4, y en la casilla número 5 está este 3, ¿sale? Las unidades que hemos definido para la inducción magnética, Webers sobre metro cuadrado, ¿va? Como es conveniente en el medio científico, en la ingeniería, manejar los prefijos deci, centi, mili, micro, igual cuando ustedes compran una computadora, no les dicen, no, pues quiero una computadora con 256.00000 de bytes, ¿no? Sino decimos 256 gigabytes o 2 tera de memoria. Entonces estos prefijos son útiles y nos vamos a acostumbrar de tal manera que el prefijo más cercano a este por 10 a la menos 5 es el prefijo de por 10 a la menos 6, ¿vale? Entonces, si aquí yo tenía el punto, vamos a ponerlo acá, si aquí yo tengo este 3 ocupa la casilla número 5 después del punto decimal, entonces si yo coloco aquí un 0, pues este 0 va a ocupar la casilla número 6 después del punto decimal. Pero el prefijo para menos 6 es micro. Micro, aquí está. Micro. Micro significa por 10 a la menos 6. ¿Va? Entonces, regreso. La solución, mi resultado de esto, háganlo en casa. Bueno, de hecho lo tienen que hacer para que me entreguen su resumen de esta clase. En el resumen de esta clase, pues, coloquen bien todos los pasos. Les va a servir a ustedes de repaso. Les va a servir para tener una referencia cuando tengan que estar haciendo ejercicios, ¿vale? Entonces, les da este resultado. El prefijo más cercano a por 10 a la menos 5 es por 10 a la menos 6, de tal manera que agregamos una casilla más, me queda 3 micro Webers sobre metro cuadrado, ¿vale? Que es lo que estamos poniendo aquí, ¿sale? 30 micro Webers sobre metro cuadrado, o sea, el valor de la inducción magnética en el punto A, aquí está el punto A, situado a 2 centímetros de un conductor, aquí está el conductor,
por el que fluye una corriente de 3 amperes es 30 microwebers sobre metro cuadrado. Estas son nuestras unidades de la inducción magnética B. También tenemos las unidades de Tesla, de tal manera que un Weber sobre metro cuadrado es un Telsa. Un microweber sobre metro cuadrado, pues es un micro Telsa. Mi solución, que fueron 30 Weber sobre metro cuadrado, 30 microweber sobre metro cuadrado, pues me está quedando 30 micro Tesla. Esta Tesla, recuerden que nada más se abrevia como una T. ¿Estamos de acuerdo? Repitan si necesitan esta secuencia de la clase, no tiene más dificultad, ¿va? Vamos ahora a calcular, voy a quitar esta. Vamos ya a empezar a extrapolar nuestros cálculos para una bobina o solenoide. La palabra solenoide la acuñó Ampère. Según se dice, él pensó incrementar el campo magnético juntando espiras, muchas espiras, y tomó de la palabra solenoide del griego, que significa canal, y entonces Ampère bautizó a una bobina o solenoide, y este dispositivo electromecánico es muy útil. Nos permite abrir puertas, nos permite abrir válvulas, porque cuando nosotros energizamos esta bobina o solenoide y aquí colocamos un émbolo, un metal, y este metal está conectado a una puerta, a una válvula, pues cuando apachurramos nuestro botoncito, apachurramos el botón, se energiza nuestro solenoide, se energiza nuestra bobina, y esa bobina jala al núcleo, ¿sale? Y aquí en este hoyito se coloca la puerta que se abre, la puerta que se cierra, la válvula para que pase agua, la válvula para que cierre el paso del agua. O sea, esto es genial porque yo apachurro el botoncito y puedo cerrar una válvula a 300 kilómetros donde se están volando el huachicol de la gasolina. Entonces yo apachurro el botón, tengo una serie de válvulas. Estas válvulas, que funcionan con la ley de Ampère, jalan un émbolo, ese émbolo cierra una puertita, cierra una válvula y deja de pasar gasolina. Entonces es un dispositivo extraordinariamente útil. Las bobinas, los solenoides, todos los días estamos, lo que traen los automóviles, por ejemplo, para la apertura y cierre de las válvulas, pues traen una bobina o solenoide, ¿sale? Que funciona precisamente con la ley de Ampère. Entonces, vamos a calcular este vector inducción magnética para una bobina o solenoide. Primero vamos a recordar que en la tarea que yo supongo ya resolvieron, calculamos en el centro de una espira. Fíjense, vamos a hacer una analogía. Cuando colocamos el alambre enrollado, o sea, como si fuera un solenoide, pero en una dona, le llamamos toroide, ¿vale? Observen, vamos aquí a hacer una analogía. Esta espira, ¿no? Que desde luego esta está enrollada de esta forma, pero si nosotros la enrollamos en esta forma y la colocamos en esta dona, a esto le llamamos toroide, ¿sí? Y tenemos toroides de muchos tamaños, tenemos toroides grandes, pequeños, etcétera. Estos toroides se están utilizando hoy en día muchísimo porque las fuentes modernas de las computadoras, de los celulares, utilizan este tipo de toroides para optimizar el tamaño, el peso. Además, aquí adentro tiene un material especial, lo vamos a medio platicar, que es una ferrita, y entonces me permite manejar altas frecuencias en fuentes que ahora se le llaman fuentes switcheadas. Entonces los toroides están a la orden del día. Este es un toroide real de una fuente de una computadora, me proporciona
casi 5 amperes. Si yo quisiera hacer lo mismo con los transformadores tradicionales, tendría que ser un transformadorzote muy grande y muy pesado. Bueno, eso ya es especialización, pero lo que quiero decirles es que los toroides existen, son utilizados en la vida cotidiana, ¿va? Entonces vamos a igualar el perímetro. En la tarea que ustedes, espero ya resolvieron, teníamos aquí un radio, ¿sí?, que va del centro de la espira, y aquí tenemos el perímetro. Bueno, acá igual, en el toroide vamos a tener el centro del toroide, el radio y el perímetro. Ya sabemos que el perímetro es 2πr, que el perímetro es 2πr, ¿va? Ahora vamos a romper el toroide, este toroide de aquí, lo vamos a romper, lo vamos a abrir el toroide, ¿vale? Recuerden que el perímetro del toroide es 2πr, perímetro, ¿vale? Lo vamos a romper y vamos a sacar todo el enrollado, todo el devanado, lo vamos a estirar, ¿sale? Vamos a extender el toroide abierto y todo ese alambre de cobre que estaba enrollado, que estaba embobinado, lo vamos a extender. ¿Qué longitud va a tener ese embobinado? Pues va a tener la longitud del perímetro, ¿estamos de acuerdo? Que es 2πr. Esta L va a ser 2πr, es lo que estamos diciendo acá arriba. O sea, todo este toroide que lo estamos enrollando con alambre de cobre, que le llamamos toroide, pues tiene la longitud, digamos que empieza aquí, le da toda la vuelta y termina aquí. Todo este devanado es 2πr, entonces la longitud de este devanado que va a ser nuestro solenoide, esa longitud es 2πr, la longitud de nuestro solenoide. Entonces, ya vimos que la longitud del toroide L la estamos igualando al perímetro de la espira 2πr y por lo tanto L va a ser la longitud de nuestro solenoide, ¿va? Esto lo estoy haciendo esquemático. Ustedes ven que en el momento en que yo rompí el toroide, pues para sacar las espiras se me deformaron y desde luego yo debo de asumir que las espiras deben de estar juntitas para que esto funcione, pero esto es esquemático, esto es para que ustedes se den cuenta qué es lo que estoy haciendo. Estoy igualando la longitud del solenoide a este valor 2πr, ¿va? Ahora, vamos a pensar que nos interesa conocer B, o sea, la inducción magnética, en el centro de estas espiras, en el centro, o sea, adentro, en el centro, pero por dentro, ¿vale?, del solenoide. Recuerden que ahora ya este es nuestro solenoide, la longitud del solenoide 2πr, ¿sale? Me interesa conocer el vector inducción magnética, el valor de la inducción magnética en el centro del solenoide, pero adentro, o sea, adentro de las espiras, ¿estamos de acuerdo? Y también me interesa conocer el valor inducción magnética en ambas orillas. Para ilustrar, yo puse unas marcas negras aquí, una marca negra aquí, es donde termina el solenoide en la orilla derecha, y una marca del lado izquierdo, ¿va? Me interesa conocer B en estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Trazamos una línea que va exactamente en el centro de nuestra bobina. Si yo tomo mi bobinita, la que vamos a estar utilizando, sería, digamos, así, en el centro, ¿sale? En el centro. Una línea que pasa por el centro. Y que me interesa conocer el valor de B aquí y en ambas orillas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia con lo que ya teníamos de la ley de Ampère es que aquí ya tenemos una N que es el número de vueltas, que es parecido al ejercicio que hicieron para calcular en la espira utilizando la ley de Biot-Savart, ¿vale? Pero en este caso ya tenemos el solenoide desenrollado y entonces tendremos que contar el número de vueltas que tiene el solenoide a todo lo largo. Número de vueltas N, ¿vale? Agregamos esta N, número de vueltas, a
la fórmula que hemos estado utilizando y cambiamos el 2πr por la longitud del solenoide, como ya vimos, y vean, nos queda esta expresión, ¿va? ¿Ya la vieron? Correcto. Ahora, aquí viene un razonamiento muy interesante. Fíjense, se supone que aquí tengo yo mi toroide, ¿sale? Está todo devanado de cobre con un montón de espiras muy pegaditas, ¿sí? Ya vimos que entonces el valor es este es el valor, y suponemos que si no tengo espiras más grandes, más chicas, están todas pegadas, este valor es uniforme a todo la parte central en medio de, o sea, por dentro, pues, ¿no? Hagan de cuenta este corte que estoy haciendo en la parte de adentro, ¿sí? Es uniforme. A la hora de que yo lo rompí y lo abrí, ¿vale? Entonces me queda abierto, me queda en dos partes. Me queda una parte y me queda la otra parte, ya lo abrí, ¿sale? Si este valor de aquí es permanente, no cambia, se da a todo en la parte interna del toroide. Pero a la hora de que yo lo abro, lo desenrollo, ¿sí? Me quedan las mitades de la orilla. Entonces, la mitad derecha, aquí exactamente en el extremo, en esta parte, pues tiene la mitad, y cuando yo lo junte con la otra parte del lado izquierdo, va a tener la otra mitad, de tal manera que el valor de inducción magnética dentro de todo el solenoide es este, excepto en las orillas, ¿vale? O sea, si este se mantiene uniforme, pues se mantiene uniforme, pero a la hora que yo lo parto, entonces en esta orilla tengo una mitad que cuando yo lo junte con la otra orilla voy a tener la otra mitad, de tal manera que mi expresión para calcular es correcta, esta es correcta, nada más que en las orillas tengo la mitad, aquí exactamente en la orilla, y la otra mitad está en la otra orilla, por este razonamiento. Desde luego matemáticamente se puede demostrar, pero ahorita para primer año de bachillerato es suficiente utilizando este razonamiento, ¿vale? O sea, tengo una mitad aquí, la otra mitad, que a la hora que los junto me da el entero, ¿sí? Entonces la conclusión es, si me están pidiendo el cálculo para cualquier parte interna del solenoide, esta expresión es suficiente. Pero si me están pidiendo el cálculo para de la orilla hacia acá, de la orilla hacia la izquierda, entonces debo de considerar la mitad de toda la inducción magnética que yo calculé, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Dice, calcular la inducción magnética D en el extremo, recuerden que es el centro de la orilla, lo estamos poniendo exactamente aquí, ¿no? En el centro de la orilla, de un solenoide de 3.81 centímetros, o sea, mide 3.81 centímetros, o sea, de aquí a acá mide 3.81 centímetros y tiene enrolladas 3.500 vueltas de alambre de cobre y fluye una corriente de 3 amperes, ¿va? Entonces, tomo mi expresión, 1/2, número de vueltas, recuerden, aquí está el número de vueltas, permeabilidad del vacío, corriente y la longitud del solenoide, excepto en la orilla donde tengo 1/2, ¿sale? Entonces, por eso estoy poniendo aquí 1/2, mi número de vueltas 3.500, la permeabilidad del vacío, la corriente que son 3 y la longitud del solenoide que son 3.81 centímetros y que nuevamente les recuerdo, aquí hay que ponerlo en metros. Bueno, esto es cosa de primaria, ¿sale? ¿Sí? Igual cuando entreguen su resumen, por favor desarrollen esto para que les sirva de repaso y lo puedan visualizar. El resultado es .173208 Webers sobre metro cuadrado. Nuevamente nos es útil hablar de prefijos en ciencia e en ingeniería,
Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a correr este punto decimal 1, 2, 3 lugares, porque este 3 ocupa el mili. De tal manera que me van a quedar 173 mili, 173.208 miliwebers sobre metro cuadrado, ¿vale? Y ya sabemos que un Weber por cada metro cuadrado es un Tesla. De tal manera que entonces mi resultado es 173.208 mili Tesla. Un Tesla, un Weber cada metro cuadrado. Mili, ¿vale? Me es cómodo esto convertirlo a prefijos científicos o de ingeniería, ¿va? Entonces, este es mi resultado. Cuando esté entregando su resumen, verifíquenlo. ¿Ok? Bueno, aquí tengo la ley de Ampère que resolví yo para calcular el circulito, etcétera, ¿no? Regreso otra vez. Aquí tengo la ley de Ampère. Recuerden que esto es una expresión conceptual. Ya más o menos la platicamos. Y fíjense, esta es otra presentación de la ley de Ampère extraordinariamente útil. ¿Qué notan de diferencia? Por supuesto, aquí no hay B, estoy poniendo H, pero aquí hay algo muy significativo. No estoy colocando el medio, la permeabilidad del medio ni del material, ¿sí? La diferencia entre esta inducción magnética que hemos estado calculando y que está vinculada con el medio, con el material, con respecto a esta que también es la ley de Ampère, pero no está el medio, no está el material, esta H le vamos a llamar intensidad del campo magnético. Nos va a ser muy útil por dos cosas. La primera la vamos a platicar mucho más adelante, vamos a formalizar mucho más adelante, pero la primera tiene que ver con que un científico inglés aportó algo grandioso que prácticamente es la cereza del pastel de la física clásica en la electricidad del magnetismo. Su nombre es James Clerk Maxwell. Mientras que Ampère, Faraday, que vamos a hablar sobre de ellos, estaban relacionando estos fenómenos con cargas que fluyen en un conductor, cargas que fluyen en un medio. Faraday muy inteligentemente propuso un efecto inverso, lo vamos a platicar. Maxwell intuyó que lo que podría ocurrir aquí es que las variaciones asociadas a cargas libres, no a cargas, digamos, en un medio material, en un entorno, sino a cargas libres, esa variación de ese campo eléctrico también me puede producir un campo magnético. Entonces, esta aportación que hace James Clerk Maxwell es extraordinariamente útil porque es el principio ya de la radiación electromagnética que se propaga en el espacio, que se propaga en el vacío y que nosotros le llamamos luz, ¿no? De tal manera que fue la gran aportación ya del siglo XIX a la física, que con las ecuaciones de Maxwell se cierra prácticamente el electromagnetismo desde el punto de vista de la física clásica. Este vector, intensidad de campo magnético, no depende de la permeabilidad del medio y nos está abriendo la puerta para hablar de unas cargas libres. No existen los dipolos libres, o sea, esto no podría ocurrir en el magnetismo porque, como lo vamos a platicar en su momento, no tenemos los dipolos libres. Fíjense que siempre se están cerrando, siempre tenemos norte-sur, por así decirlo. En cambio, en la electricidad sí tengo cargas
libres, puedo tener cargas libres positivas, cargas libres negativas. De hecho, puedo tener ese campo eléctrico que le llamamos fuente del campo eléctrico, o podemos tener el inverso, que le llamamos sumidero de campo eléctrico. Cuando hay una variación de ese campo eléctrico, se está generando también este magnetismo, ¿sale? Ampère, Faraday no podían ver esa variación de ese campo eléctrico porque eso ocurre a muy alta velocidad, y Maxwell lo intuyó, lo dedujo a través de un procedimiento matemático hermoso que lo vamos a platicar porque desde luego eso excede el curso del primer año de bachillerato. Entonces, conclusión, nosotros tenemos dos maneras de representar la ley de Ampère y de representar este magnetismo. Como inducción magnética, cuando está vinculado con la permeabilidad del medio o del material, aquí tenemos las corrientes moleculares circulares de las que estaba hablando Ampère. Y por otro lado podemos tener la posibilidad de un campo magnético que no está inmerso en el material, ¿no? Y que podemos hablar de estas cargas que están libres. Ajá, habría ahí ya que, por supuesto, profundizar en algo que se llama campo eléctrico, ¿vale? Maxwell entonces establece la simetría entre el campo magnético y el campo eléctrico, las variaciones de campo magnético y las variaciones de campo eléctrico que nos dan la luz, la radiación electromagnética que nos da la luz. Y la segunda cuestión por la cual nos va a ser útil manejar esta H es porque, observen, la diferencia entre la inducción magnética V que hemos estado calculando con respecto a la intensidad de campo H, esta nueva que les estoy colocando, es la permeabilidad magnética. Es decir, si yo tengo H, la multiplico por la permeabilidad magnética y obtengo la inducción magnética, ¿no? O sea, es la única diferencia entre esta presentación de la ley de Ampère y esta presentación de la ley de Ampère, donde colocamos a un vector que le estamos llamando ahora intensidad de campo magnético, que no depende, no está vinculado con la permeabilidad del medio. Por lo tanto, la comunicación entre V y H es esta permeabilidad del medio. ¿Por qué es tan importante? Porque para los materiales ferromagnéticos, que tienen una permeabilidad muy alta y además tienen una permeabilidad que no es lineal, ¿sale?, nos va a complicar muchísimo los cálculos para construir o fabricar, digamos, este tipo de motores. Ya los transformadores reales, porque ustedes recordarán que en el momento en que yo coloco fierro, material ferromagnético, incremento la capacidad magnética, de tal manera que nos es extraordinariamente útil manejar materiales ferromagnéticos que tienen una permeabilidad magnética muy alta, porque nos hace eficiente la conversión de energía. Entonces, estas tablas que se utilizan en la ciencia, en la ingeniería, en la construcción de motores, de generadores, de las marchas con que arrancan los automóviles todos los días, tienen que ver con un cálculo de los materiales ferromagnéticos que tienen una permeabilidad magnética muy alta. Vean, estas gráficas, así se conocen, gráficas B versus H, ¿no? O sea, es en el eje de las ordenadas estamos colocando nuestro vector B y en el eje de las abscisas nuestro vector H. Como quien dice, en el eje de las Y estamos poniendo B y en el eje de las X estamos poniendo H. Y lo que estamos graficando es esta permeabilidad magnética que lo utilizan todos los que construyen transformadores, motores, etcétera, porque básicamente aquí tenemos el comportamiento de los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos presentan una particularidad que se llama histéresis, es decir, si yo voy trabajando con un material que debe de responder
digamos, de esta manera, cuando lo apago, no se regresa por el mismo camino como estamos acostumbrados a que ocurra en la mecánica, ¿no? Sino que se regresan por otro camino. Entonces presentan una especie, digamos, de inercia que le llamamos en la electricidad como histéresis, ¿va? Entonces, la siguiente clase va a ser muy interesante porque vamos a definir materiales ferromagnéticos que tienen histéresis, que se utilizan mucho en la industria para construir transformadores, motores y que tienen una permeabilidad muy alta, con respecto de otros que le vamos a llamar paramagnéticos y diamagnéticos. Y esos materiales paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, su diferencia es el valor de esta mu, ¿vale? Que nos está vinculando esta mu a la inducción y a el vector intensidad de campo magnético que abre las puertas para cargas libres en el espacio, que no dependen ni del material ni del medio. Bueno, del medio sí, pero están libres en el espacio, ¿vale? Que es la variación del campo eléctrico, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahorita cómo funciona nuestra bobinita a la hora que lo energizamos y vamos a ver cómo es que entonces se da esto que nosotros calculamos acá en militeslas, ¿va? Aquí tengo el solenoide, la bobina del ejercicio, que dijimos que vamos a calcular aquí exactamente en la orilla lateral el vector B, inducción magnética, ¿va? Lo voy a encender para que veamos cómo actúa, ¿vale? Y ahora le voy a colocar un material ferromagnético y vemos cómo se incrementa el vector B, inducción magnética, al tener aquí este centro de un material ferromagnético. Vean, ¿sale? Incluso puedo agarrar todavía más. Entonces estoy incrementando el vector B, inducción magnética, al colocarle este núcleo de hierro y aumentar la permeabilidad magnética como se vio en los ejercicios, ¿va?